Y después de algunos días, mi hijo, Matusalén, tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada de él y le dio un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa, el pelo de su cabeza blanco como la lana y su tendema, pelo largo y rizado, hermoso. Y en cuanto a sus ojos, cuando los abrió toda la casa brillaba como el sol. Y su padre, Lamec, tuvo miedo de él y huyó y fue a Matusalén, su padre, y le dijo: «He engendrado un hijo extraño. No es como un ser humano ordinario, pero me parece que es como los hijos de los ángeles del cielo. Su forma es diferente y no es como nosotros. No me parece que sea de mí, sino de los ángeles. Yo soy el documentalista y esto es Los Hijos de los Ángeles». Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un hijo extraño. Estas palabras forman las líneas de apertura de lo que debe ser uno de los más sorprendentes y escalofriantes fragmentos del texto religioso jamás escrito. Son las afirmaciones del patriarca antediluviano Enoc al escribir la pura angustia y horror que acompañó el milagroso nacimiento de un hijo de su nieto, Lamec. Todo esto nos lleva a pensar que, al menos para quienes aceptamos parte o por completo los textos apócrifos, que los ángeles pueden tener hijos con los humanos. El texto afirma que la esposa de Lamec ha dado a luz a un niño que no se parece en nada a su familia inmediata. Su apariencia es completamente diferente a la de los otros seres humanos, ya que su piel es blanca y rojiza, su largo cabello rizado es blanco y hermoso, mientras que sus ojos misteriosamente permiten que toda la casa brille como el sol. De esta apariencia específica, Lamec solo puede concluir que su esposa ha sido infiel, ya que el niño no se parece a él, sino que se parece a los hijos de los ángeles, que no son como nosotros. Si lo que dice Lamec es cierto, entonces implica que la extraña apariencia de este niño se asemeja a la descendencia de los ángeles y debe, por inferencia, haber sido el producto de la unión entre una mujer mortal y un mensajero divino, una inteligencia celestial al servicio de Dios mismo. Pero de acuerdo a la tradición judeo-cristiana, los ángeles son incorpóreos, no tienen ni forma ni sustancia. Ciertamente son incapaces de reproducirse por medio de la Inmaculada Concepción. Si esto es correcto, entonces la historia del nacimiento del extraño hijo de Lamec está en directa contradicción con las enseñanzas rabínicas del judaísmo y el credo de la fe cristiana. Sin embargo, aquí está, en letra de molde para que todos lo vean, palabras heréticas que implican que los seres angélicos fueron capaces de producir niños al cohabitar con las mujeres mortales. El Génesis apócrifo. Conocido por los estudiosos de hoy en día como el apócrifo del Génesis, esta obra única fue escrita en arameo,
la lengua siríaca adoptada por los escribas hebreos tras el exilio de los judíos en Babilonia durante el siglo VI a.C., con una antigüedad similar a la del libro de Enoc. El rollo del Mar Muerto en cuestión habría contenido originalmente un relato alternativo y más completo de los acontecimientos que aparecen en el libro del Génesis. No obstante, quedó tan dañado cuando se encontró que solo se ha conservado el nacimiento del hijo de Lamec, un relato del arca de Noé y el diluvio bíblico, junto con las andanzas del patriarca Abraham. La narración comienza justo después del extraño nacimiento, cuando Lamec comienza a expresar sus sospechas sobre la supuesta infidelidad de su esposa, aquí nombrada como Batenosh, y referida también como su hermana, pues dice: «He aquí que yo pensaba entonces en mi corazón que la concepción era debida a los vigilantes y a los santos, y a los Nefilims, y mi corazón estaba preocupado dentro de mí por este niño». Dirigiéndose a su obviamente angustiada esposa, Lamec la hace jurar por el Altísimo que le dirá la verdad y admitirá si se ha acostado con alguien más. En respuesta, ella le suplica que acepte su palabra, diciendo: «Oh mi Señor, oh mi hermano, recuerda mi placer. Te juro por el Santo Grande, el Rey de los cielos, que esta semilla es tuya y que esta concepción es tuya. Este fruto fue plantado por ti y por ningún extraño o vigilante o hijo del cielo. Os hablo con sinceridad». Es claro que Lamec acusa a su esposa de no haber dormido con ángeles en general, sino de haber tenido relaciones con una raza específica de seres divinos conocidos en hebreo como Irin, que significa los que vigilan o los que están despiertos, que se traduce al griego como egregoris, que significa vigilantes. Estos vigilantes aparecen principalmente en las páginas de obras pseudoescritoras y apócrifas de origen judío, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Su progenie, según la tradición hebrea, se denomina Nefilim, palabra hebrea que significa los caídos, traducida también como gigantes. La conmovedora declaración de inocencia de Batenosh a su marido y hermano Lamec resulta muy convincente y proporciona tentadoras pruebas de que este antiguo relato puede contener algún grano de verdad. De alguna manera podría estar basado en un evento de la vida real que ocurrió en una época pasada de la humanidad. Si es así, entonces, ¿quiénes o qué eran estos vigilantes y Nefilim que podían acostarse con mujeres mortales y producir descendencia reconocible solo por sus rasgos fisiológicos? ¿Hay alguna base para considerar que estas historias apócrifas se basaron en el mestizaje entre dos razas diferentes de seres humanos, una de las cuales ha sido mal identificada o falsamente equiparada con los ángeles del cielo? Los hijos de los dioses. Los teólogos están más o menos unidos en su opinión de que los relatos generalizados de ángeles caídos que cohabitan con mujeres mortales, como los incluidos en el libro de Enoc, el apócrifo del Génesis y textos similares, no son más que expansiones fantasiosas de 3 versos que se encuentran en el capítulo 6 del libro del Génesis, apretados entre una lista genealógica de los patriarcas antediluvianos y un breve relato del arca de Noé y la llegada del diluvio. Las primeras líneas en cuestión, que componen el capítulo 6, versículo 1 y 2, dicen: «Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas,
y las tomaron como esposas de todo lo que escogieron. ¿Quiénes son hijos de Dios? En este texto se refiere a los ángeles celestiales, aunque el original hebreo, Bene a Elohim, debería ser traducido como hijos de los dioses, una perspectiva mucho más desconcertante. Pero, en el verso 3 del capítulo 6, Dios inesperadamente pronuncia que su espíritu no puede permanecer en los hombres para siempre y que como la humanidad es una creación de la carne, su vida se acortará a 120 años. No obstante, en el versículo 4 el tono vuelve repentinamente al tema original del capítulo, ya que dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después de eso, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les dieron a luz. Los mismos eran los hombres poderosos de antaño, los hombres de renombre. ¿Qué significado tienen estas palabras? No hay consenso en la respuesta a esta pregunta y los estudiosos, místicos y escritores especulativos han dado sus propias interpretaciones en los últimos 2000 años. Los teólogos están de acuerdo en general en que tales relatos no deben ser tomados como un hecho literal, sino solo como un símbolo de la caída de la humanidad de un estado de gracia espiritual a uno de conflicto y corrupción en los días previos al gran diluvio. La mafia celestial. La mayoría de las personas no sabe que estos versos problemáticos existían incluso en el libro del Génesis. Otros, que si tenían algún conocimiento del tema, es poco probable que hayan podido ampliarlo, mientras que solo una muy pequeña minoría ha creído en la existencia real de los ángeles caídos. Muchos canales en YouTube han sido incapaces de explicar exactamente cómo se relacionaban tales historias con el mundo físico en el que vivimos, mientras que otras personas, judíos o cristianos, fanáticos creyentes más fundamentalistas, han visto tal corrupción y maldad como las acciones de los descendientes de aquellos primeros ángeles caídos que cohabitaron con mujeres mortales antes del tiempo del diluvio. Tales sugerencias pueden parecer inverosímiles, pero en los Estados Unidos hay una organización conocida como los hijos de Jared, que toman su nombre del patriarca Jared, el padre de Enoch, durante cuya época se decía que los observadores habían sido arrojados del cielo. En su manifiesto, los hijos de Jared juran una guerra implacable contra los descendientes de los observadores, quienes, según ellos, como notorios faraones, reyes y dictadores, han dominado la humanidad a lo largo de la historia. Algunos jareditas ven a los observadores como una mafia celestial gobernadora del mundo. Los observadores, la raza de los gigantes. En algún momento durante una época pasada de la humanidad, existió en la Tierra, presumiblemente en las mismas tierras de la Biblia, una élite y probablemente una raza superior de seres humanos. Estas personas presumiblemente alcanzaron un estado de alta civilización antes de degenerar en una corrupción y maldad que incluía la toma de esposas de entre las razas menos civilizadas y la creación de monstruos vástagos de tamaño desproporcionado a su familia inmediata. También podría sugerirse que una serie de cataclismos globales posteriores trajeron fuego, inundaciones y oscuridad a la Tierra y que acabaron con el reinado de esta raza de gigantes. Entonces,
Deberíamos ver los relatos como el tormento del Lamec en el nacimiento milagroso de su hijo e innumerables otros como este, como una prueba tentadora de la idea de que los ángeles caídos eran algo más que simples seres incorpóreos expulsados del cielo por el arcángel Miguel. Podría confirmarse su existencia haciendo un estudio profundo de los mitos y leyendas hebreas y comparándolos con otras religiones y tradiciones del cercano y Medio Oriente. Y lo más importante de todo, podría la evidencia de su existencia física en la Tierra ser preservada incidentalmente en los registros de la arqueología y la antropología de hoy en día. Si realmente hubiera una evidencia firme de que los ángeles celestiales y los ángeles caídos alguna vez caminaron entre la humanidad como seres de carne y hueso, no diferentes de ti o de mí, entonces podría cambiar nuestra perspectiva de la historia del mundo para siempre. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas pruebas? El miedo a los ángeles caídos. Hay claros indicios de que el concepto de ángeles celestiales y ángeles caídos, como seres corpóreos de carne y hueso que vivieron en una lejana época antediluviana y dejaron como legado un conocimiento íntimo de muchas cosas prohibidas a la humanidad, fue en su día ampliamente aceptado por ciertos elementos de la población judía. Entre ellos se encontraban las comunidades religiosas dévotas que vivieron una existencia piadosa en el terreno caliente y escarpado de la orilla oeste del Mar Muerto. Conocidos por la historia como los esenios, se cree que su principal centro fue Qumran, donde los arqueólogos han descubierto amplias pruebas de la ocupación, incluyendo una enorme sala de biblioteca donde se cree que escribieron muchos de los rollos del Mar Muerto. Los trabajos históricos de este periodo sugieren que los esenios no solo aceptaron el libro de Enoc como parte de su canon, sino que también usaron su lista de ángeles para realizar ritos de exorcismo y curación. Estudios recientes de los rollos del Mar Muerto también han demostrado que los esenios poseían un interés casi enfermizo en el material de estilo enoquiano que presentaba a los vigilantes y a los nefilim. Aunque muchas de estas obras datan solo del siglo II a.C., las enseñanzas ocultas encontradas entre la comunidad de Qumran y conocidas como la Cábala implican que las escrituras enoquianas y noéicas se transmitieron de boca en boca durante miles de años antes de ser finalmente establecidas de forma escrita por los propios esenios. Con el advenimiento del cristianismo, el libro de Enoc y otras obras similares se hicieron disponibles por primera vez. Muchos de los líderes de la iglesia primitiva, desde el primer al tercer siglo después de Cristo, usaron y citaron abiertamente de sus páginas. Algunos eruditos cristianos sostenían que las mujeres mortales habían sido responsables de la caída de los ángeles, mientras que Pablo en Corintios 11:10 abogaba, según el padre Tertuliano, porque las mujeres se cubrieran la cabeza para no incitar a la perversidad en los ángeles caídos, a los que les gustaban las mujeres sin velo y con cabello hermoso. Aún más notable fue la aceptación general entre muchos teólogos prominentes que los ángeles caídos poseían cuerpos físicos. ¿Y tú? ¿Crees que los ángeles pudieron haber tomado formas físicas en la antigüedad? ¿Podrían hacerlo ahora mismo? ¿Crees en los ángeles encarnados? Yo soy el documentalista, y esto fue Los Hijos de los Ángeles.